¿Qué se hace ante el aumento de los pagos de la hipoteca? Es una pregunta común que afecta a mucha gente, incluso si ya pagaron su hipoteca, ya que se discute entre familiares y amigos. ¿Qué hace con el aumento de los pagos la hipoteca? Miren, los bancos vinieron y ofrecieron respuesta, especie de solución. El primer banco que saltó a este tema fue el Bank Hapoalim, que dijo: amigos, yo apoyo a mis clientes, soy el más inteligente, estoy dispuesto a extenderles la hipoteca por un periodo más largo y así reducir los pagos mensuales. Solo en el tramo de la tasa variable, por supuesto, porque ese es el problemático, ese es el que causó los problemas, ese es el que vamos a extender. Ahora bien, hay condiciones. Primero que nada, se trata de jóvenes cuyo porcentaje de financiamiento es superior al 60%. Si alguien tiene un porcentaje de financiamiento bajo, entonces probablemente la hipoteca no es muy grande en este momento para quien quiere hacer esto. Ahora mismo no ahora mismo. En este preciso instante, en este momento exacto... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tomaste? ¿Cuánto tienes ahora? ¿Cuánto pagaste y compraste? Aunque no estoy trayendo una nueva demanda de asociación. Quizás ustedes están al 60% del tiempo desde que tomaron el préstamo, tal vez está bien, no sabemos exactamente, no discutí con ellos sobre este tema. Ahora, el pago mensual hasta abril era alto, con un aumento de más de 400 shekels, y el préstamo se paga sin retrasos y también hay una sola propiedad. Esa es la primera opción, y también hay una opción en el Banco Poalim. Ellos no cobran dinero por la refinanciación, no tocan la tasa de interés, no suben la tasa de interés debido al plazo más largo. Se mantienen las mismas condiciones y permiten extenderlo a más años, pero debe ser por menos de 25 años. Si el prestatario viene y dice que tiene una hipoteca con más de 25 años restantes en el plazo, entonces esto no le ayuda. O alternativamente, si tengo otra vivienda como inversión o si tengo retrasos en el pago, el banco no se lo concederá. Se puede tomar un mes de descanso en Poalim, eso es conocido. El Banco Leumi ofrece congelaciones, está dispuesto a congelar préstamos, a congelar el tramo en Prime, a congelar los pagos del principal de 200 intereses. El Banco Internacional también permite extender a 30 años como Poalim y también está dispuesto a ofrecer algún tipo de aplazamiento o pagos escalonados. El Banco Mizrahi también está dispuesto a ofrecernos algún tipo de extensión a 30 años. ¿Qué? Cierto, no sé, solo quieren dar a la gente la oportunidad de recuperarse, de revivir un poco, de la estimación del M2. Tú pagas eso, ¿verdad? Dinero forzado, dinero por el que pagas mucho, pero la idea es darle a la persona un periodo de respiro, toma esto, un año, 6 meses, lo que sea, algo así. Organízate contigo mismo. En el banco Tefachot también se puede extender los 10 o 30 años con la misma tasa de interés. Se puede congelar total o parcialmente hasta por un año. Bien, estas son cosas que Bank Tefao también puede proporcionar. Y Bank Mercantil también ofrece un plazo de hasta 2030 años o un aplazamiento de los pagos de capital por varios meses. ¿Qué es esto? Esta es una versión completa. Por lo general pagas el interés. Aquí estás listo. Bien. ¿Qué? Sí. Correcto. Solo tú sí. Correcto. Bien, esa es una opción, pero es una opción que los bancos presentan. Nosotros, como organización de gestión familiar, sabemos que no es lo correcto apresurarse a hacer estas cosas. Alguien tiene que pagarlo, es decir, es una deuda acumulada. No es gratis, no es caridad. Entonces, nosotros como organización de gestión familiar, ¿qué le diremos a una familia que ahora tiene dificultades de flujo de efectivo debido al aumento de los pagos de la hipoteca? 3 opciones, ¿de acuerdo? ¿Ustedes ya han pasado la etapa de concienciación? ¿Ya conocen la cifra? El siguiente paso con la familia, después de identificar que el saldo es negativo y les falta dinero cada mes. ¿Qué hacemos? Entramos en la etapa de cambio. La etapa de cambio implica 3 cosas. Primero que nada, aumentar los ingresos. Veamos si tenemos la opción de aumentar los ingresos. Si existe la posibilidad de aumentar los ingresos, eso es lo mejor. Los gastos han aumentado, aumenten los ingresos. Otro aspecto es la eficiencia en los gastos. No toquen el nivel de vida, pero hagan sus compras de manera más inteligente. Hay cosas innecesarias por las que no hace falta pagar, se puede ahorrar en ellas, ya sea ahorrando en electricidad o en otros aspectos. Es posible optimizar los gastos incluso sin que el nivel de vida se vea afectado y a veces también hay algún cambio en el estilo de vida o una disminución en el nivel de vida. Eso también es realista y también se toma en cuenta en una época como la nuestra, en la que de todas formas el costo de vida sube y las hipotecas aumentan y los pagos mensuales crecen. Entonces queremos hacer ciertos cambios en la familia y en la medida en que existe esto que llamamos presión financiera, esa presión y dificultad diaria con los pagos que la familia tiene problemas para enfrentar, es un motor muy fuerte para empujar a la familia a actuar.
Es un motor potente para impulsar a la familia a hacer cambios. Es algo que realmente puede motivar a la acción. Por eso no es raro que las familias lleguen. Hoy en día también estoy a cargo del departamento que trata los acuerdos de reestructuración de deudas en Rehovot, especialmente con familias en casos difíciles que me contactan y me dicen necesito ayuda con la hipoteca, con los acuerdos de reestructuración de deudas. Hay aquí cierta problemática. Primero le pregunto a la familia, ¿qué han hecho ya en la etapa del cambio personal? ¿Qué cambios han hecho? ¿Han aumentado sus ingresos? ¿Se han vuelto más eficientes? ¿Han hecho cambios con ustedes mismos? Vamos a ver. Porque si yo les quito las deudas y supongamos que resuelvo este asunto, ¿qué los va a impulsar a hacer cambios? ¿Qué los va a impulsar a hacer cosas así? Casi nada los va a impulsar. Y lo que va a pasar es que la familia probablemente simplemente no hará nada. Llegarán a la conclusión de que ahora no tienen opción y no tienen posibilidades. Si se les permite no hacer nada, realmente no harán nada. Así que solo pusimos una especie de curita que a veces ni siquiera es bueno. Eso no es la solución. La solución es hacer con la familia algo fundamental. Y eso es muy, muy, muy importante desde la perspectiva de un acompañante familiar, de la economía conductual y de la economía familiar. Es sumamente, sumamente, sumamente importante. Ese es realmente el enfoque. Aquí es donde debemos decirle a la familia, escuchen, es el momento. Todos tenemos que hacer algo en este periodo. Y no solo culpar a la hipoteca o al banco o a los pagos. Cambiemos, hagamos cosas, avancemos. Bien, entonces hay casos en los que, por más que quiera aumentar los ingresos, la familia ya los aumentó y aún así falta dinero, o se optimizaron los gastos, se hizo todo lo posible para reducir el nivel de vida, hicimos todo lo que se podía hacer y aún así la familia dice, me falta dinero como resultado del aumento de los pagos de la hipoteca. No puedo pagar sin paz, me falta dinero, ¿qué hago? Ayúdame. ¿Cómo deshago este lío? Bueno, entonces quiero mostrarles aquí algo que es increíble. Una de las razones, vuelvo a repetir, voy a quitar esto, una de las razones por las que vine aquí y por las que les estamos dando este curso en Mesila es porque pensamos que los mentores de Mesila no deberían ser solo personas que saben sentarse con familias y decirles, escuchen, les falta dinero, así que aumenten sus ingresos o dejen de gastar dinero o frases de ese tipo. Eso es cierto, pero es muy básico y no es lo suficientemente completo ni lo suficientemente profesional en términos de finanzas y economía. Quiero mostrarte aquí algún tipo de documento, de verdad, algún tipo de... Me enviaron esto de una asesora de economía familiar que no es de Mesila, no estudió con nosotros, sé que estudió en otro lugar. Y ella recurrió al círculo de personas con las que los estados se comunican, etc. Y habló sobre este tema que está surgiendo y volviendo a aparecer. Las familias se quejan ahora, las hipotecas son caras, es difícil para nosotros, etc. Por cierto, no es solo la hipoteca, también el descubierto en la cuenta corriente y en el banco es mucho más caro. Todos nuestros préstamos para el coche, etcétera, que están ligados al Prime, también son más caros, todo es más caro porque todo está atado al Prime. Bien, entonces ella también habló de esto y de qué se puede hacer, reducir gastos, aumentar ingresos y todas esas cosas. Ahora me dirigí a ella, miren el avance y le dije, déjame desafiarte, ¿qué se hace realmente cuando no hay opción de aumentar los ingresos o de reducir suficientemente los gastos? Y la reestructuración de la hipoteca no es realista, como dicen los bancos, no es realista en este momento por las tasas de interés, etc. ¿Cuál es la solución si tienen déficit cada mes? En resumen, me dirigí a ella, no importa, ignoren eso, y ella me pregunta, ¿qué se puede hacer? La solución será más difícil, vender un apartamento, trabajar más duro. ¿Qué sugerirías tú? En palabras simples, todavía estoy negociando sobre un terreno familiar, tengo decenas de clientes a los que ella ya asesora y es muy conocida. Pero no tiene solución, no tiene nada que decir. ¿Qué puede hacer ella? A simple vista, ella sabe decirles, o aumentan los ingresos o les da consejos, pero aquí se acaban sus opciones. ¿De acuerdo? Ahora miren, hablamos, por supuesto, sobre la Asociación de Entrenadores y Asesores Familiares en Israel. Esta asociación busca reunir a los entrenadores y asesores manteniéndolos en un alto nivel de profesionalismo. Nuestro curso es reconocido. ¿Por qué es reconocido? Porque realmente no pensamos solo en el nivel de decirle al cliente empieza a aumentar tus ingresos o deja de gastar. Queremos pensar en una visión económica más amplia y por eso también existe el curso de hoy. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer más allá. Ella no estaba en la vía ni en la asociación porque no tiene esas herramientas. Sus herramientas son muy limitadas, pero todavía hay más por hacer. Cuando una familia realmente viene y dice, estoy en apuros, por ejemplo, ahora tengo 10 cuotas debido al problema de la hipoteca, los préstamos son altos, entonces, ¿qué le decimos? Si le digo que se esfuerce más y eso, ella ya ha agotado todas esas opciones. ¿Qué? Tenemos que seguir adelante. Entonces, veamos cuáles son nuestras opciones para ayudarla. Miren, desde la perspectiva de un asesor hipotecario, cuando pensamos en aliviar el pago de la hipoteca, lo primero es la refinanciación y la mejora de las tasas de interés. Escribí, no lo recomiendo en épocas costosas, ¿de acuerdo?
Así que hoy no es una solución, hay soluciones en diferentes bancos. Recuerdan que mostramos congelaciones o reestructuraciones, etcétera. Dijimos que eso es relativamente caro, es costoso, estas cosas cuestan mucho. El pago parcial anticipado a veces tiene sentido económico, pero requiere análisis profesional. Una persona que tiene algún ahorro grande tal vez obtiene algún rendimiento de eso, pero se está ahogando con la hipoteca y sigue teniendo problemas con la hipoteca y podría llegar a una situación en la que su cuenta bancaria se vea afectada. No sé, el banco podría restringir la cuenta, el cobro de cheques podría detenerse, lo que sea, pero tiene un ahorro. ¿Quién dijo que eso es lo correcto? Quizás deberíamos usar parte de ese ahorro para pagar la hipoteca, lo que podría reducirte los pagos. Puede ser conveniente económicamente, hay que considerar esa opción. A veces no hay más remedio que tomar ese paso. ¿De qué sirve que la persona tenga un ahorro si de todas formas colapsa? El banco va a restringir la cuenta. No sé, sigan pensando lo que quieran. Desde la perspectiva práctica, eso no tiene sentido. Así que, a veces, si analizo el problema, si tienes ahorros, tienes dinero guardado, veamos, tal vez paguemos parte de la hipoteca y entonces tus pagos automáticamente bajarán. Hay otra cosa que sucederá en Bar Yochma y con el ciclo de la película quiero hablarles sobre ello. Y aquí quiero entrar en lo que sucedió en Case Study. Más allá de eso, ¿alguien tiene otra idea de lo que se puede hacer más allá de todo lo que he comentado? Hago un gesto hacia la segunda pantalla a propósito. Decir... Bueno, ¿cómo? Vamos a averiguar la solución familiar. A una tasa de interés más baja y automática, pero espere un minuto, supongamos que probablemente sea a una tasa de interés más baja. Lo tiré, presta atención, hablamos de esto, recuerdas desde el principio de la presentación y el principio de la conferencia que todos estos préstamos suelen ser ajustados en términos de años, lo que significa que el pago mensual será alto. Entonces, tal vez no resolviste el problema, solo lo empeoraste, porque el interés del mismo préstamo, incluso si supieras que era bajo, hubiera pagado una cuota mensual más alta. Entonces, querida, déjame en paz, no soporto la regla, me estoy ahogando. La mitad es mi regalo, el hijo no pasa, me voy a quedar atrapado. No puedo, no tengo. Veo que el primer pago del próximo mes se acerca, sé que todos los pequeños ahorros se están acabando, sé que la hipoteca va a bajar, el ingreso no alcanza para cubrir esto. Ok, puedo devolver parte del préstamo. Sí. Ok, lo entendí. Lo entendí, en unos años se pueden hacer los depósitos. Lo más probable es que eso no lo solucione por completo. ¿Qué más? ¿Tienen más ideas o direcciones? ¿Fuera del banco? Fuera del banco. ¿Qué significa fuera del banco? Fuera del banco es caro. Fuera del banco es caro. ¿Un plazo largo? Haz el plazo en el banco ya. Haz el plazo en el banco. Eso puede ser una dirección que se puede aplicar por un tiempo, pero ¿cómo me ayuda eso? Entonces daño, estoy dañando, ¿ok? Señalo. Vamos, ayudemos con una pregunta de la presentación. Ahora voy a hacer con ustedes un caso de estudio. Caso de estudio significa que ahora vamos a hacer algún tipo de caso práctico. Vamos a hacer algún caso práctico. Un caso que tengo ahora, que estoy manejando en este momento. Llega un cliente y su hipoteca es de 1,5 millones. De ese monto, 500.000 shekels están en tasa fija no indexada al 3,6%. Así que esa es una buena tasa y es muy delicado tocarla. Y tiene además un tramo a tasa prime más 0,4. Luego, hace un año, cuando normalmente estas cosas las cobraban a 2,30 y era caro, él las consiguió a más 0,4. ¿Cuánto es más 0,4 hoy? Son las 6,15. 1 millón de shekels en flor de vida, 6,5 es. Seguro, si el 5,75 es el primo, más 0,4 es 6,15. Esta es la tasa de interés que tiene en la pista prim. Él empezó en 2,2 y terminó en 6,15. Es muchísimo. Una locura. Bien, ese es su caso. Y con eso él vino a mí y necesita ayuda. Ahora, ¿cuánto habría cobrado de su hipoteca al principio de la subida? ¿Alguien sabe? Está escrito en 2.500 horas. ¿Cómo se hace la cuenta? Por cada punto porcentual que subió el prime son 60 shekels por cada 100.000 shekels. Haz un cálculo rápido y sale que se le encareció en 2.500 shekels al mes. Escucha, con todo respeto, tengo 11 hijos en la familia, no puedo con esto. No puedo con esta situación, necesito una solución, necesito que me encuentres una solución, que me construyas una solución. Shlomo, excelente, dame la hipoteca adicional que te interesa, está escrita a 29 años. 29 años. Extiéndela. La reestructuración se extiende a 29 años. No tengo la opción de 2 en la economía familiar. ¿Vieron la opción de reestructuración? ¿Qué puedo hacer? Espera, estos ni siquiera los bancos le van a ayudar, porque ya está extendido, a quien tiene 25 años se lo extienden a 30. Menos tranquilidad. Puede congelar, pero eso no es saludable. Realmente no es más una solución. No es una solución, es como...
Vamos, muchas extensiones, yo y los Estados Unidos, eso está en camino. ¿Qué hacemos? Vamos, déjeme que repita las dos preguntas. Lo primero que le dije fue, tomemos tu préstamo Prime con un interés del 6.5 o 16 y lo refinancio a un préstamo recomendado con un interés bajo de 4.7. Puede que sea incluso más bajo, pero le dije, seguro, 4.7 te lo refinancio. Lo puse en el simulador del software para ver cómo se vería, así que en la combinación actual este es el nuevo esquema y el Prime es lo que tiene, el monto de 1000. Raviv, escuchas sobre la indexación. Si lo toma en una tasa variable no indexada, saldrá aproximadamente unos 800.000 shekels durante todo el periodo. Y si va con el Prime, será una suma similar con esa diferencia. Eso es lo que se ahorraría, sería de ese orden de magnitud. Por cierto, este software es un programa que se alimenta de los datos que el Banco de Israel le proporciona. Las previsiones y todo lo que se ingresa según la elección del Banco de Israel se introduce en ese software. Y así es como funciona. Y eso es lo que el programa nos indica. Cierto, pero no es en eso en lo que me baso. ¿Sobre qué estoy construyendo? Primer reembolso, 5.290 y aquí lo estoy descontando en el reembolso. Mírame, ni siquiera me opuse a él en ese momento, ¿verdad? Otro año, otro tío fulta y se lo quito a un pretendiente de ¿cuánto? 6.885.52.90. Le debo casi 900 shekels. ¿Qué significa esto? ¿Hecho? Hecho. Devolver. ¿Qué tipo de formación hay al salir? Cambia cada 5 años. Hay un curso preparatorio cada 5 años. Lo vemos y a veces vuelve. Un ciclo básicamente no se trata del dinero, excepto que su propósito es ayudarte a cuidarlo. A este cantante yo no lo ayudo por una tarifa, pero obviamente es por una tarifa. Pero espera, el hombre se desploma. No puede aguantar en cuanto a por qué no serán 2.500 de manera virtual, se acumula y serán 2.500 cada mes. En un año eso se convierte en 30 shekels. En 2 años hay un agujero de 30.000 shekels. No tiene una fábrica entera, eso no va a pasar. No tiene la posibilidad de optimizar la salud de sus problemas. Por ahora, por cierto, entonces le dije, ven, vamos a cambiarte esto a 5 de una vez. Cuando encontraron esto en ese banco, no es como si estuvieras pagando... Los shekels cancelaron y todo recalcula desde cero. Sí, ¿tienes todos ingresos? Si vas al mismo banco, no, ingresos seguro que no. Pero él pregunta si necesita volver a presentar los ingresos. Él tuvo que volver a presentar los ingresos y sus ingresos fueron suficientes. Así como fueron suficientes, tampoco convenció a esa persona, eso no nos afecta, supongamos que sí, ¿qué importa? Prime no tiene una penalización de 2.000 por pago anticipado, todo está bien. 2.000 no tiene penalización por pago anticipado. ¿De acuerdo? Sigamos, avancemos, siempre. Calor de venta, calor. El valor está caliente. Vale para todos. Quien tiene todo el respeto, 2.000 no puede hacer un refuerzo, todos. Si va a otro banco, por supuesto, en el mismo banco en principio no está obligado. Si no aumenta en los pagos de devolución, no está obligado. Trae una aprobación de otro banco preliminar, veré la oferta de la competencia. Para presentar una aprobación preliminar de otro banco, necesito presentar el otro banco. ¿Hola? No, está bien, eso no es un documento. Cualquiera que haya estado en cualquier sucursal puede hacerlo, sí. Amigos, digámoslo en palabras sencillas. El Prime se ha convertido en una opción mala, es peligroso, sube todo el tiempo, es caro, no tiene ninguna ventaja. Amigos, sinceramente, no tiene ninguna ventaja, ¿de acuerdo? Yo no tengo ningún apego sentimental al Prime. ¿Qué? ¿Cómo va a cambiar esto en un año? Si la inflación mientras tanto solo sube y sube y sube, la idea es que el Prime suba junto con ella, porque la acompaña. Eso no va a pasar en un año, no hay ninguna posibilidad, a nadie le gusta algo así. Se espera que en 3 o 4 años esto se calme. Y si ocurre un milagro y viene el profeta Elías y el Prime cae en picada, entonces hazlo, pero no ahora. ¿Cuánto tiempo de beneficio habrá? Será muy poco. Porque es solo hasta la próxima estación. Ya no es mucho dinero. Bueno. Excelente. Excelente. Así que estoy hablando de ti. No hay ninguna trampa. ¿Nadie atrapa 4? Nadie atrapa 4. Dentro del propio banco básicamente se permite el dinero. ¿Qué banco? Sí, hay una situación. Dentro del propio banco puedes... ¡Qué buena cosa principal! Así que estás en 5.005. Así que está en 525. Bueno, tú también eres medio Yarosh. Llamas a Lea silenciosa, 5 años. Si no, levantará aún más el marco. Probablemente el precio subirá más. Ya no... El marco
no subirá ni la mitad, probablemente subirá otro 3%. ¿El abortista probablemente no quiere que el marco suba? Bien. ¿Dónde está? No la tasa de interés. La tasa de interés sube, la inflación sí ayudó. Sigamos adelante. ¿Qué más anotó? ¿Qué se fija cada 5 años? No, eso es bizco. Cada 5 años no, nunca hay que cerrar los ojos. Dios no lo quiera. Si la tasa de interés variable no se fija cada 5 años, digamos que recibirá la tasa de su padre, 7, dentro de 5 años el banco le dirá, ¿sabes qué? Subió de 4 a 7, a 4,9, a 5 o incluso bajó. Esto cambiará cada 5 años. Cada empresa que eso se supone que es una vez, a veces volveremos atrás, si las veces son buenas, no sé, no hay problema, pero 5 años, porque no creo que en 2 años la situación vaya a estar mejor, no lo creo. ¿Qué? No en todo. No en todo. Bien, entonces, antes que nada, para ti, en teoría se recomienda para todos. Si tienes un nivel de Prime como el que él tiene y una suma así de grande, se recomienda para todos. Altamente recomendado para todos. Es una suma relativamente pequeña, en efecto, es una suma relativamente pequeña. Hoy estás en 575, bájalo un 1%. Sí, no hay costos, está bien. Hay una comisión de gestión de 60 shekels, una comisión de gestión. Si vas a otro banco, es como si abrieras un expediente, esos son otros 360 shekels. Puede que también necesites un tasador en otro banco, eso te costará un poco más, dependiendo del tamaño del apartamento y del valor de la propiedad. Si es en el mismo banco, llamas al banco, le dices a la banquera que quieres cambiar de plan, solo tienes que ir a firmar que lo estás haciendo, porque cualquier cambio requiere tu firma, y eso es todo, no es complicado. Si pueden cambiarlo, ¿por qué no lo hacen en otros horarios? Espere, yo también me pregunto por qué no. ¿Te queda? ¿No hay razón para que te digan que no estamos mencionados? Te vamos a fastidiar. ¿Te queda más caro, menos o más? Si no te deben el monto del interés, no están obligados, no es algo que te deban. No tomen esto como ejemplo, llegué a un ejemplo estándar. Sí, pero si dices que quieres cambiar algo indexado por algo no indexado, adelante, decide por lo no indexado. ¿Cuál es el problema? Ayuda si lo aceptan, no lo sé, pero... En principio, en el mismo banco no, porque no estás aumentando el monto de la cuota mensual, a menos que haya pasado mucho tiempo. A veces se ponen difíciles y lo piden, pero en principio no debería ser así, porque se supone que debo pagarles a ustedes. También puedes pedirle a JobMath que te lo presente o hacer una solicitud al centro de atención, llama al 888-86, haz la solicitud y saca el respaldo del archivo. No es complicado. Sí, no es complicado. No se supone que sea tanto así. Cuando simplemente existes. Creo que todo el país sabe todo lo que tú sabes hoy. ¿Por qué todo el país no vive de manera económicamente correcta? ¿Cuál es la pregunta? El conocimiento es igual a dinero. Aquí tienes conocimiento... No, quédate aquí. Vamos, quédate. Gracias. En realidad es posible, pero no lo medirás en términos de interés inmobiliario. Esto no será todo. Estos serán tipos de interés para todo uso. Esto combinará con cualquier outfit, ¿verdad? Y lo aceptas para cualquier propósito. Pero es hermoso. No es recógelo y retíralo. Es hermoso, ¿no? No. Sí, uno que seas menos ni una sola vez, no. Bien, sigamos adelante. Así que eso fue lo primero que le dije. Entonces, ¿cuánto le bajamos de la cuota mensual? 200. En otras palabras, le bajamos 1.600. Eso es lo único en lo que pude ayudarle en cuanto a alguna gestión o refinanciación. Pero todavía me quedan 600 que pesan sobre mí. Ahora me dije a mí mismo, ¿qué pasa contigo en la familia? Y entendí que en el transcurso de algunos años probablemente habrá cambios. Tiene hijos que salen de yeshiva, lo cual es mucho dinero. También tiene una hija que está en una guardería y crecerá y ya estará más o menos bajo el apoyo del Estado. Probablemente habrá muchos cambios en cuanto a los gastos familiares. Así que tiene sentido que en el futuro él pueda pagar más dinero. ¿Pero de qué me sirve eso hoy? Entonces dije, vamos a hacer una cosa que ustedes tienen que decir. ¿Qué significa eso? Le dije, vamos a tomar otros 150.000 shekels para ti. No es necesario complicar el asunto. Lo tomaré como si fuera para renovaciones o algo así, a plazos de 30 años hacia adelante, para que tengas la cuota más baja posible. Por supuesto, estamos obligados por el Banco de Israel, 1/3 a tasa fija no indexada y 2/3 a tasa variable no indexada. La cuota mensual de esto será de 715 shekels para ese mismo nuevo préstamo. ¿De acuerdo? Si sumo esto a los 1.600 que ya existen, solo le faltan algunos pagos. Y al final, vuelvo al mismo lugar, pero tengo 150.000 shekels en la cuenta. ¿De verdad? Genial. Le dije, ¿qué hacemos con estos 150.000 shekels? Si lo dividimos entre 2 menos 15, ¿cuántos meses de shekel nos da eso?
5 años, ahora tengo 5 años. En realidad, lo que hicimos fue comprar tiempo del futuro para hoy, porque dentro de 5 años él también tendrá más capacidades familiares, o al menos eso espero mucho, y se espera que las tasas de interés en el mercado bajen y todos vayan a hacer una reestructuración de la hipoteca, y entonces yo se la volveré a estructurar. Después de 5 años, su hipoteca ya no será de 29 años como hoy, será de 25 o 24, y entonces se la volveré a estructurar a 30 años. Así que, en realidad, le compré tiempo. ¿Qué? Que el heredero se vea afectado por esto. Sí, también me lo dijeron en ese curso ayer, es cierto. No me refiero a que me incluya en su cuenta y me diga que me lleve de compras, no, no, no. La idea es que inmediatamente tomamos eso y lo ponemos en un lugar donde se le deposite como un pago fijo o en algún lugar así, ¿verdad? Un depósito o algo así, ¿no? Eso, o la parte floreciente del nenúfar no proporcionará esa respuesta. No dará esa respuesta, no será peor que 2.500 en Calvichon. ¿Qué pasa? No está mal para 2.500 en Calvichon. Si pago 815 por él, ¿cuánto bajará con esta respuesta? 815. ¿Y qué gané? Necesito ganar mucho más. Me faltaban 1.600. Así que aumenté los 1.600 sumando 2.400. Recibí 150.000 shekels. Me están construyendo 62,6 shekels. Si el plazo del depósito se extiende, también recibirá algún interés, eso es muy cierto. Y luego, en 5 años, mi expectativa, ante todo, es que la composición de los gastos y la familia cambiará. Por mi parte, él no puede prepararse en este periodo y hacer algún tipo de aumento de ingresos que hoy en día no es capaz de realizar. Que estudie algún curso, por ejemplo, de escritura de rollos de la Torá, no sé, que haga algo. 5 años es un buen periodo. También sé que para su familia los gastos cambiarán, porque los hijos se casarán y dejarán la casa. Y los niños en la guardería. Esos gastos disminuirán mucho. Y también se espera que las tasas de interés bajen y se pueda hacer una refinanciación. En otras palabras, simplemente bajé otros 2.500 shekels. Esto es una hipoteca, es decir, es un apartamento hipotecado. Ahora, este tramo es o con una tasa de interés para cualquier propósito, pero la cuota será más alta en 815. Será un poco más. Puedo tomarlo, por ejemplo, con una tasa de interés para renovaciones, en un préstamo para renovaciones, y en ambos casos saldrá afuera. Traes un comprobante del contratista y luego me traes un comprobante del contratista. Entonces con ella realmente necesitas el acabado final, ese toque perfecto y definitivo, que lo completa todo. Sí, por supuesto, hay que presentar los ingresos, ver que cumples con los ingresos. Hay que comprobar que en relación al porcentaje de endeudamiento tienes disponible, ¿verdad? En una sola frase. Si no, hay que ir a tomar un préstamo solo a cuenta del fondo de capacitación o de otro lugar que nos dé ese préstamo. El problema es que entonces la cuota será más alta y entonces no tendré 2.415. Puede que tenga... ¿Cómo es que llegamos a 3.500? Eso me dará menos de 5 años de tranquilidad. Puede que solo tenga 3 años de tranquilidad. Muchas veces uno se anima. ¿Sabes qué? Otros 3 años me resuelven el problema. La pequeña estará en la guardería 3 años y luego irá al jardín municipal. No, todo está calculado. Así que, entiende, a veces 3 años también son tranquilidad. Supongamos que tomamos esto como un objetivo. Vamos a tomarlo como un objetivo. Entonces serán 3.500, lo dije en grande, en enorme, 3.500, compramos 3 años de tranquilidad, en 3 años más la hija pequeña sale de la guardería, lo sabemos, crece, va al jardín municipal, excelente. Él me dice, es mucho dinero, son casi 700 de tranquilidad solo para la guardería pesimista. En cierto modo, pero mira, primero que nada, ya no es para la licencia. El sábado, si tiene más capacidades porque hay más ofertas en casa, los niños dejan de ayudar en casa, se eliminan ciertas ofertas, los niños pasan a la educación gratuita del Estado, se eliminan ciertas ofertas, puede que tenga algún ingreso o algo no sé qué, replantea tu hipoteca, replantea tus proyecciones allí. No, sin hacer un cambio significativo, no, el seguro hoy es mejor, pero no... Porque el pueblo, ¿sabes qué es el pueblo? El pueblo, ¿sabes? Te debo 1 millón, tengo una hipoteca de 1,5 millones, préstame ahora 1,5 millones por unos meses. ¿Sabes cuánto cuesta pedir prestado 1,5 millones por unos meses? ¿Cuánto cuesta pedir prestado 100.000 shekels? ¿Qué tipo de interés anual del 4%? Entonces, por un periodo de un año, 4% son 4.000. ¿Cuánto cuesta 1,5 millones? No es lo mismo porque empiezas a comerte el capital y se va acabando. Aquí, con el periodo de gracia, mantienes una cantidad enorme de dinero con un interés nominal y le estás bombeando eso al banco. Y si congelas y no pagas nada, entonces también es interés sobre interés. Es muchísimo dinero porque es contra 1.600.000, aquí son solo 150.000 shekels. Y además vas reduciendo el capital todo el tiempo. Así que no es lo mismo.
Ok, esta es la solución que le propuse, le dije, en mi opinión, para ayudarte ahora, en la situación actual. Lo que creo que es correcto para ayudarte es esto. De nuevo, si pudiéramos aumentar tus ingresos netos o hacer algo que no afecte tu nivel de vida, sería maravilloso. Sin duda ese sería el primer recurso. Si supiera que tienes varios fondos en depósitos o ahorros, te diría que no lo hagas, que toda la situación es correcta, que volverás al prime y seguro que volverías a cualquier situación y está bien. Necesitamos más formación e ingresos, pero son 150 shekels, es un barrio pequeño, son 800 shekels, mucho dinero. Bien. Pero a veces puedes traer el barrio, la familia, puedes ayudar a una persona con los ingresos. Dije que los porcentajes de financiamiento son una opción, ¿verdad? El clásico, todo en la hipoteca, cualquier propósito está limitado al 50%. Específicamente, él está en 1,6 millones, pero al menos en el 50% tiene un departamento muy caro de 3,5 millones o algo así. Depende del caso. Está claro que todo depende del caso. ¿Eso es lo que les hiciste qué? Eso es lo que se hizo dar, sí. Él propuso otra cosa, propuso que lo hiciéramos en silencio, al revés. Alguien aquí mencionó la hipoteca de pensión, ¿verdad? ¿Fuiste tú quien lo mencionó? Hipoteca inversa, de pensión, oro. ¿Qué es eso? ¿He escuchado ese término alguna vez? ¿Qué es esa cosa? Entonces, esto realmente puede ayudar también en épocas de dificultades, problemas de flujo de efectivo, económicos, de diferentes tipos, a las familias. Esto está destinado, como pueden ver en la ilustración, a personas que ya están entrando en la tercera edad, es decir, a partir de los 55 años en adelante. La mayoría de las empresas que se ocupan de esto, o los bancos, lo hacen a partir de los 60 años. Hay algunas excepciones que lo permiten desde los 55 años en adelante. La idea es ayudar a estas personas a terminar el resto de sus vidas de manera digna. Ellos necesitan dinero, a veces dependen ahora de alguna pensión de sobreviviente, pensión de jubilación, pensión de vejez o cosas por el estilo. No son sumas grandes y necesitan ayuda. Ahora dicen, toda mi vida pagué la hipoteca y compré una propiedad, terminé de pagar la hipoteca, gracias a Dios tengo una propiedad muy valiosa. ¿Qué me da eso? Ahora no quiero dejar la propiedad, me encanta la casa y quiero seguir viviendo en ella. Además es adecuada para mí, no quiero dejar la casa, no quiero venderla, quiero seguir viviendo en ella. Aquí entra esto que se llama hipoteca inversa o pensión dorada para ayudar con alguna solución. Y la idea es, si hasta hoy compraron la propiedad para ustedes mismos, ahora empecemos a comernos la propiedad en vida. Empecemos a sacar dinero de las paredes. Y con ese dinero vivan hoy, tomen más dinero de las paredes y vivan con él. Vivan, se lo merecen, hasta que ustedes digan de manera respetuosa y bonita, por eso se llama inversa, porque una hipoteca directa es una hipoteca que compra la casa, y una hipoteca inversa es una hipoteca que sale de la casa. Y por eso es el veneno de la hipoteca inversa. En la modalidad de pensión, al menos el banco no dice, entiendo que necesitan algún ingreso adicional mensual para vivir con dignidad. A veces se necesita una residencia asistida en casa, a veces se mudan a una vivienda protegida y se requiere un ingreso alto para pagar esa vivienda protegida. Les daré un préstamo grande, no en forma de una suma grande a la cuenta bancaria, sino que se los daré en forma de pagos mensuales, cada mes a la cuenta. Una suma determinada según ciertos criterios y organización de los que hablaré, pero les daré una suma mensual cada mes. Por eso se llama pensión, es como una pensión. El Banco Leumi no lo da en forma de pagos mensuales, lo llama hipoteca dorada y lo otorga en una sola suma, a la cuenta. Pero mostramos sus instrucciones. Ahora miren, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para los que está destinado esto? Mantener el nivel de vida en la vejez, ayudar a los hijos a veces, financiar una necesidad puntual que tiene esta familia, si necesitan algo, saldar compromisos, financiar la mudanza a una residencia asistida o cualquier otro propósito, según la elección de los prestatarios, con gusto. La gran ventaja, además del gran beneficio aquí, es que el apartamento les pertenece, viven en él, nadie los saca de su casa. Esa es la gran ventaja. Y se puede posponer la devolución de esta hipoteca. Porque alguien puede preguntarse, ¿de qué me sirve tomar una hipoteca si tengo que devolverla? No tengo cómo hacerlo. De todas formas, los pagos son bajos. Aquí no tengo que devolver los pagos. Ahora bien, hay una gran diferencia entre la pensión y la hipoteca inversa. Y es importante que lo entiendan. La hipoteca inversa solo la hacen las compañías de seguros. Solo ellas ofrecen estas hipotecas. Prácticamente todas hoy en día en este mercado. Ayalon, Phoenix, Menora, Clal, casi todas participan en este ámbito.
Todas ofrecen estas hipotecas inversas a través de agentes o de diversas empresas que se dedican a esto. Como mencioné, a partir de los 55 años. La gran idea es, primero, que no se necesita un seguro de vida. Una persona mayor no necesita un seguro de vida para este préstamo. No es necesario devolver este dinero, en principio, hasta después del fallecimiento del segundo de los cónyuges. Es decir, tienen la seguridad de que, hasta después del fallecimiento de ambos, nadie les pedirá el dinero. Nunca les golpearán la puerta mientras estén vivos para decirles: amigos, nos deben mucho dinero, por favor paguen. Y no tienen de dónde pagar. Seguridad total, absoluta, firmada, con contrato y póliza de seguro organizada. Esa es la gran ventaja de la hipoteca que ofrecen las compañías de seguros, la hipoteca inversa. ¿Cuánto dinero se puede recibir? Esto varía según la edad. Comienza a partir de los 55 años, la idea es que se extiende hasta los 90 años. Cuanto mayor es la edad, y probablemente también se acerca el momento del fallecimiento, entonces el porcentaje de financiamiento que estas compañías están dispuestas a otorgar será más alto. Comienza en un 15% a edades más jóvenes y sube hasta alrededor del 60%. Entre el 15 y el 60%. Estos son los rangos. A partir de los 70 años y un poco más, es algo así como un poco más del 30%. Estos son los rangos, especialmente cuando ya hay una hipoteca sobre la propiedad. Ahora, las compañías de seguros tienen una de las reglas para los seguros, que es que desde el día en que se otorgan hipotecas únicas, no es posible que un apartamento ya hipotecado en el banco también tenga una hipoteca inversa con la compañía de seguros. Eso no se puede, solo con la compañía de seguros. Eso es todo. Ahora, la tasa de interés es una tasa anual fija indexada. Creo que es del 4,5% y una tasa fija no indexada del 7%. Se puede combinar. Ahora, también se puede vincular a la tasa prime, pero no es barato. No es barato y es como cualquier otro propósito. Es como cualquier otro propósito. El problema grave es que es un interés que se acumula, porque no les pido que paguen nada. Entonces lo que sucede es que cada año se acumula y es interés sobre interés y más interés sobre interés. Y Einstein dijo que esto es el milagro más grande del mundo. Y de repente sucede que... Ahora miren, el gran problema es que a los padres no les interesa. Es como si no les importara y nadie va a pedirlo alguna vez. No puede ser Just. Porque esto funciona según porcentajes, funciona según el porcentaje de financiamiento. No, ellos deberían vivir hasta los 120 años cuando algo es caro, pero nadie lo hace. ¿Se dan cuenta? Pero los referentes de muchas de las instituciones hacen estas verificaciones. Creo que es algo importante. Lo que sucede es que después del fallecimiento del último de los cónyuges, se contacta a los herederos y se les dice: hay aquí un préstamo que debe pagarse. Tienen un año para vender el departamento ustedes mismos y devolver el préstamo. O pueden pagarlo de su propio bolsillo si así lo desean. Eso también está bien. Y ya está, se paga el préstamo. Si los hijos deciden vender el departamento y pagar, está bien. Si los hijos no cooperan, entonces se recurre a un administrador judicial. No, como dije, eso no es realista. ¿Cómo podría pasar algo así? Las compañías de seguros revisan esto. Tienen referentes, tienen controles, algo así no va a suceder. En resumen, ese es el tema de las compañías de seguros. Ahora, en principio, algunas compañías de seguros quieren que los hijos estén al tanto de esto, para que no ocurra que, después de que los padres fallecen, venga un hijo y diga: ¿qué? ¿Mis padres amaban a los ancianos? ¿Mis padres no entendían lo que estaban haciendo? ¿Los engañaron, los manipularon y ahora no quedó departamento, no quedó herencia? Para que no se dé una situación así y empiecen los juicios. Las compañías de seguros prefieren que vengan los hijos y firmen para ellos, que reconozcan de qué se trata todo esto. Pero suceden casos, y no son pocos, en los que incluso los padres no quieren involucrar al hijo en lo que está pasando, no quieren decirle que no tienen dinero, quieren ayudarlo sin que él entienda qué está pasando con el dinero. Así que no quieren compartirlo con sus hijos y quieren lo que se llama privacidad, y es su derecho. Han trabajado duro toda su vida, compraron un departamento, tienen un departamento caro. ¿Por qué deberían compartir con sus hijos su situación financiera en la vejez? Hay que darles su privacidad, su dignidad personal. Eso es sumamente importante. Aquí hay compañías de seguros que están dispuestas a que les traigamos un certificado de un médico llamado psicogeriatra, ¿de acuerdo? Él se sienta frente a los padres, ve que están lúcidos, entienden el significado y firman ante él. Él firma para las compañías de seguros que los padres están lúcidos y se puede dar el préstamo. Se da el préstamo para que, si después de los 120 años vienen los hijos, puedan decir: aquí tenemos la firma, que los padres hicieron esto lúcidamente y no hay motivo para oponerse. Los padres tenían capacidad de decisión y derecho a firmar sobre su apartamento lo que quisieran. No es rentable, no conviene. Y es mejor que los hijos lo tomen con una hipoteca normal. Si los hijos pueden entrar como avalistas, es lo mejor. Pero muchas veces los padres no están dispuestos a compartir con nadie. Y esto pasa muchísimo, que los padres no están dispuestos a compartir o no tienen con quién compartir.
A veces los hijos no existen, no cooperan o no tienen dinero, etc. La hipoteca inversa puede ser una solución increíble, especialmente para quien tiene un departamento muy caro. En cambio, la hipoteca para pensionados es en los bancos. Los bancos, una de sus regulaciones al otorgar un préstamo es que debe haber una proporción de devolución. El banco debe ver de dónde regresará el dinero. ¿Por qué? Este préstamo puede ser en modalidad de globo durante 15 o 20 años y después hay que devolverlo. Ahora, no es que el banco vaya a echar a la gente del departamento, puede hacer una nueva reestructuración, pero quiere ver que haya capacidad de devolución en relación al monto del préstamo. Esto es algo que limita mucho, porque muchas veces las personas mayores no tienen capacidad de devolución, así que es muy restrictivo. Pero quienes sí tienen capacidad de devolución, tal vez pueden trabajar con los bancos. Pero más o menos esa es la diferencia entre los bancos y las compañías de seguros. Los bancos, por su parte, pueden dar porcentajes de financiamiento altos, 45-50%. Pueden dar porcentajes altos incluso a una edad temprana, a los 60 años, cosa que las compañías de seguros no pueden ofrecer. Pero, de nuevo, esas son las dos opciones que tenemos. En el futuro, probablemente, los bancos también entren en el mercado de hipotecas inversas como las compañías de seguros, pero por ahora eso todavía no existe. ¿Qué? Sí, el banco, les pregunté, no recuerdo, no estoy seguro de que pueda dar, o sea, en ese mismo banco sí, pero no para una segunda hipoteca. Hasta donde recuerdo, no recuerdo que den una segunda hipoteca, pero creo que no. Bueno, sigamos adelante. Existe algo llamado clientes rechazados por los bancos en números rojos. ¿De acuerdo? Este movimiento, instituciones, conocen, una persona que está en una situación desesperada, necesita préstamos, necesita ayuda financiera, no hay ninguna posibilidad. Es decir, lo llamamos en palabras simples, problemas de BDI, mal historial crediticio, todo lo relacionado con este tema, los bancos no están dispuestos a darle préstamos. Y está en problemas y necesita ayuda. Y puede ser que entonces muchas familias, muchísimas familias que buscan ayuda, acompañamiento, llegan en una situación, llegan en mal estado, han estirado la cuerda, han postergado el tiempo, intentaron hacer todo tipo de cosas por su cuenta, llegan en situaciones complicadas. Y muchas veces no llegan en una situación realmente aguda, pero sí llegan en una situación difícil. ¿Qué se hace con estos clientes y cómo se les responde? Entonces, miren, hay dos tipos. Cuando se trata de la negativa de los bancos a otorgar un préstamo. En una hipoteca, el banco evalúa, como dijimos, tanto al prestatario como a la propiedad. ¿Correcto? Tanto al prestatario como a la propiedad. Ahora, hay dos tipos de problemas. Si se trata de problemas de historial crediticio, lo que ocurrió en el DI, registros de datos de crédito negativos o incapacidad para devolver el préstamo, o un registro negativo en el propio banco, a veces ustedes sacarán el informe de datos crediticios del prestatario y verán que es un informe excelente, limpio, perfecto. Van al banco y el banco da una negativa rotunda y se niega. ¿Por qué? Indagas en el banco y descubres un registro problemático sobre el cliente. No estoy dispuesto a avanzar. Tal vez el cliente, también diré esto, el cliente no siempre entiende qué significa, pero hay un registro de consulta y el banco no está dispuesto a seguir. Puede pasar algo así. El banco, en principio, si hubo problemas reales, digamos, deudas pendientes, embargos que pasaron por el banco lo sabe para siempre. Para siempre. Una persona que hizo una condonación de deuda, por ejemplo, en el banco, y tengo un cliente que hizo una condonación por 1.000 shekels. Ahora, la razón por la que hizo la condonación de deuda por 1.000 fue porque se atrasó en el pago, no pagó. Al banco se le acabó la paciencia. Él dice, bueno, ¿sabes qué? Yo garantizo la deuda. ¿Cómo se sintió el cliente? Genial. ¿Qué escribió el banco? Condonación de deuda. Ahora, en el informe de datos de crédito aparece la condonación de deuda. En vez de eso, se vuelve rojo, marcado en todos los bancos posibles. Durante 3 años aparece en el informe. 3 años. ¿En ese banco? Para siempre. Si es solo un banco, no es tan grave, tenemos otro. Pero si la persona hace esto sistemáticamente, banco tras banco, se quema la posibilidad de acceder a un banco, porque los bancos lo mirarán, es grave. Entonces, un banco conoce un registro negativo sobre un cliente, lo que está registrado en los libros del propio banco. ¿De acuerdo? Así que puede ser algo así. Ahora, hay casos, como ya mencioné antes, sobre los cuales hay un registro negativo problemático. Esto puede ser advertencias de restricción. Supongamos que una persona tomó un préstamo y le registraron una advertencia de restricción y ahora quiere una hipoteca. El banco le dice, elimina la advertencia de restricción, me retiro, no puedo avanzar contigo. Hay apartamentos con una orden de demolición. Hay casos en los que ahora tengo una orden de demolición. Hubo una infracción, el vecino de abajo instaló algo, le hizo un balcón, una infracción, vino el municipio y puso una orden de demolición, pero no está escrito de qué se trata. Hay que empezar a hablar de registros, de qué se trata, planos, explicarlo. Esto detiene la hipoteca, esto detiene al banco. No puede avanzar con una situación así, ¿verdad? Mosha, eso en turco árabe, turco, significa falta de parcelación. Está el barrio Hulat Hadekva, en Tel Aviv,
Todos lo conocen, allí la gente vive por herencias, pero no hay un registro individual para cada uno. La gente no hay. Solo hay un registro de todo el barrio. Eso al banco le cuesta asociar, es un problema. También los kibutzim tienen problemas de este tipo. Hay problemas de registro de varios tipos, infracciones graves de construcción, el banco tampoco avanzó. Si hay problemas compartidos, un día de registro conjunto, ¿han oído hablar de eso? ¿Qué es eso? Es un problema grave. Tenemos un problema de registro, porque es un problema del abogado que no hizo los registros bien. En resumen, hay problemas de registro y entonces la hipoteca puede atascarse. Y entonces hay que ocuparse de este asunto. Bien, entonces hablemos de clientes. Ahora me refiero a clientes rechazados por parte del prestatario, no por parte de la propiedad. Entonces, primero que nada, hay que hablar sobre la gravedad de la situación. Muchas veces se puede conseguir eso de bancos normales. Es cierto que externamente el prestatario o quien habló de esto parece muy estresado, el banco le puso una cara muy intimidante, pero no es así. Un asesor que entiende y sabe profesionalmente puede decirte que no es así, que resolveremos el problema, que todo estará bien. A veces no es nada. Pero al menos hay que ver en profundidad cuál es la historia aquí. Ahora, en caso de que la situación sea problemática, en el Banco de Jerusalén suelen ser más flexibles. Ellos tienen la capacidad, tienen una visión más amplia. Es cierto que a veces, si aprietan más fuerte, a veces te dirán, siéntate, no me hables en absoluto de las tasas de interés. Ese no es el tema, toma el dinero. No hablamos de las tasas de interés, pero al menos le dieron el préstamo a la persona y la persona pudo permitirse, ya sea una hipoteca o un préstamo para consolidar deudas o ayudarse a sí mismo. Así que a veces la tasa de interés realmente no es el tema, pero en el banco, al menos en el banco pueden ayudar, pero hay que saber no ir solo al banco, porque si un cliente llega solo al banco y cuenta la historia de manera no suficientemente correcta y el banco decide que no le conviene, entonces el banco rechaza al cliente y ya no hay nada que hacer. En ese mismo banco, el cliente está quemado en todas las sucursales. Porque ¿qué me dijo una vez un banco? En uno de los resbalones, ¿de verdad quieres que coma tacos que hizo otra persona? O sea, eso no tiene sentido. Así. Si la persona presentó una solicitud a través del sistema y fue rechazada, sí. Incluso si no se rechaza. Ni siquiera el SLIF está de acuerdo en seguir adelante, incluido otro SLIF. Y él ve que presentaste una solicitud allí, te preguntas por qué no la recibiste. ¿Qué pasó? Él no te va a aprobar, va a llamar y preguntar, ¿qué pasó con el tipo? ¿Y por qué no lo aprobaron? Y escucha, hubo historias. ¡Hola! Se acabó la historia. Otros bancos no hay llamadas telefónicas entre bancos. Por eso es muy importante. Ahora, no hay muchos bancos que quieran tratar con personas rechazadas. Y solo tenemos a Tefajot y Jerusalén. No es inteligente que un cliente intente arreglársela solo y luego viene y dice, ayúdame. Ahora, ¿cómo voy a ayudarte? Ahora es mucho más complicado y difícil con los rechazados. Fuera del sistema bancario, estas empresas dicen, entiendo que los bancos en ciertos casos no quieren que actúes. Yo estoy dispuesta a ayudar. Puede ser un segundo grado después de la hipoteca existente en los bancos o puede ser un primer grado. Hay empresas que dicen, solo primer grado. ¿Qué significa como primer grado? Que seamos los únicos prestamistas hipotecarios exclusivos. Tienes una hipoteca en el banco, tráela, trae el préstamo a mí y mis tasas de interés son estrictas. Te dicen, no tienes opción, si quieres un préstamo de mí, tráelo a mí. Le haré a este cliente rehabilitación. De antemano parece que esta persona se está recuperando. Mejora su calificación crediticia, se recupera, aumenta sus ingresos, puede empezar de nuevo y volver a los bancos. Ese es el razonamiento. Un prestamista no bancario puede ayudar mucho aquí. Y hay un tipo de préstamo no bancario llamado tratamiento urgente. Y las tasas de interés son como prime más. Son tasas muy altas. Son 12, 15. Son tasas altas. A veces no hay otra opción. Son tasas de interés altas, pero a veces no hay otra opción. Es decir, o la familia se involucra y vende la casa, o en todos esos casos, un caso realmente impactante, por cierto, su calificación crediticia era un 0 redondo. Quizás les muestre después de la conferencia, sí. Les mostraré después de la conferencia cómo buscarlo. 0 redondo, así era su calificación crediticia. Y el responsable en esta historia era el esposo. Y su esposa le dijo, escucha, si no conseguimos un préstamo para arreglar este asunto y gestionar el tema del departamento, se acabó para nosotros. Nos encontramos en Bizam. Ese fue como el comienzo. El tasador estaba en la mesa. Esa era la historia y el tratamiento de este caso fue completamente diferente. Es decir, la cuestión de las tasas de interés aquí no era relevante. Solo salva la situación aquí. Salva a la familia. Por supuesto, había otra empresa tuya. Este caso les ayudó. Pero sí, pagaron intereses en condiciones difíciles. Pero está bien. Entendieron el error que se cometió y ahora van a reconstruirse, aprenderán a manejarse correctamente y a cuidar el dinero como es debido.
Por lo general, estos préstamos vienen en forma de préstamos de acceso de los gobiernos. Cuando la intención es que aprendan a manejarse, aumenten sus ingresos, limpien el informe de calificación crediticia para que los bancos acepten recibirlos de nuevo. Por lo general, después de un año, el banco ya está dispuesto a empezar a considerarte, a menos que haya habido catástrofes. Si hubo catástrofes, después de 2 años es aún mejor, después de 3, puedes limpiar el expediente por completo, completamente limpio, y corregirlo en la práctica. Incluso si esperas 3 años, a menos que hayan sido cerrados en ejecución, la ejecución está cerrada en la cuenta y no los verás en el informe, ¿de acuerdo? Esa es la idea, esa es la intención de los préstamos de acceso. Son muy caros, pero pueden salvar la situación. ¿En qué sentido? ¿Hay algún riesgo? Estas empresas, al menos con las que yo trabajo, tienen el riesgo de incumplimiento cubierto y todo está bien. No me refiero a un 30%. Eso no es legal, no es un 30%. Incluso un 18% es muy, muy alto. Lo digo, sí, vamos. Bien, sigamos adelante. Ahora, hay casos en los que realmente la persona llega con muchas deudas a los bancos y deudas de crédito a instituciones y no tiene manera de pagar eso. Entonces, lo correcto es, no es bueno, pero no hay otra opción, porque la familia no tiene ninguna posibilidad, no tienen las deudas, ni siquiera tienen un bien para hipotecar. ¿Qué? Por supuesto. Escucha, eso es aún más fácil. Porque el banco entiende que no tiene ninguna posibilidad de recuperar el dinero. La cancelación de la deuda de la casa, por lo general, hemos visto que el banco dice, cancelación de deudas, entiende algo y cerremos el asunto entre nosotros para al menos salvar algo. No parece que haya que ir a la ejecución. No todo el proceso. No hay nada que salvar en la ejecución. No, si hay un apartamento, hay un apartamento. Cuando no hay apartamento, a veces se cancelan deudas. Ahora, incluso cuando hay apartamento, a veces le digo al banco, ven, toma una cierta cantidad en efectivo ahora y cancelemos la deuda. A veces eso funciona. Sí, dije que incluso con un apartamento es posible. Cuando se trabaja correctamente con el banco también es posible. Porque el banco sabe que estos procesos son muy complejos y llevan mucho tiempo, pero le conviene. A veces tampoco tiene sentido entrar en un proceso de quiebra. Tengo una familia a la que también estoy ayudando, que está en proceso de quiebra con un apartamento y después de que vendieron el apartamento acumularon otro 1,5 millones en deudas. No tienen de dónde pagar esa suma y la única manera que encontraron para salir de la situación fue simplemente declararse en quiebra. La quiebra es básicamente una situación en la que una persona dice, no tengo, como si levantara las manos, no tengo qué hacer, ¿qué quieren que haga? Entonces, el administrador de la quiebra te dice, vas a poner una suma que yo te diga, la apartarás cada mes durante un cierto periodo y eso lo repartiré entre los acreedores y eso es todo. Desde el momento en que la persona deposita el dinero en el fondo de la quiebra, yo lo distribuyo entre los acreedores y otros acreedores no pueden demandarlo. Alguien ha demandado en esta situación, recibe la exoneración y puede empezar de nuevo. Desde la conciencia emocional y legalmente no es sencillo, pero tenemos que hacerlo, no hay otra opción. O el fondo municipal asuma esa familia e incluso combinamos ambas cosas. Yo tengo una persona encargada de estas cosas y decimos que sí, mientras avanzamos, sí, también quiero entender de qué se trata la historia. ¿Qué? Depende, a veces ya te encuentras en una situación difícil. Ayúdenme, no importa, está bien. Los casos de financiamiento de personas rechazadas son casos costosos. ¿Por qué son casos costosos? Puede ser entre 10.000 y 30.000 shekels. ¿Por qué es tan caro? Primero que nada, a veces se invierten muchos meses en esto. Muchos meses de reflexión, de reuniones, de trabajar en el caso, de trabajar en el material del expediente. También hay que saber aprovechar esto muchas veces con conexiones en los bancos. No puedes pasar cada 2 días con un caso así. Puedes quemar una carta así solo de vez en cuando y necesitas traer muchos otros casos buenos, ¿sí? No puedes ser alguien SHKHL, HCMN, BBVT, BKHL, HCMN, BNK. Entonces eso básicamente quema tus cartas. Además de eso, el pago es solo en base al éxito. Y hay casos que no salen bien porque el banco no está dispuesto a darte el pago, la hipoteca, la HHBRH y entonces básicamente pierdes el caso. Así que el modelo de éxito también es un riesgo para el asesor. Además, el asesor también se arriesga si, por ejemplo, ocurre una situación de insolvencia por parte del prestatario. El segundo teléfono, no el primero no cuenta, el segundo, para el asesor, tu muchacho, se cayó.
Porque el banco dice, quiero trabajar contigo de una manera que me traigas buenos clientes. ¿Qué es esto que me traes estos casos? Revisa quiénes son tus clientes. El banco Tefaot, esto es muy fuerte, hasta señales, de inmediato, incluso con hipotecas normales, ha pasado que recibí una llamada, habla con él, que pague la hipoteca. Ok, si queremos presentar una solicitud de hipoteca al banco, ¿en qué aspectos debemos prestar atención? Entonces, miren, primero que nada, preparar bien el expediente, es decir, que se vea como un buen cliente, que todo esté ordenado a su nombre. También hay que considerar la diferencia entre los bancos en su perspectiva, cómo ven a los deudores, qué es importante para ellos, por ejemplo, en los informes de Colel, qué les importa, cómo funciona cada cosa en su sistema. Es muy importante la organización, la integridad. Cuando queremos hacer una licitación de tasas de interés, es muy importante hacerlo de manera honesta, decir de antemano, mira, quiero revisar en otro lugar para asegurarme de que realmente estoy recibiendo lo mejor de los banqueros, porque simplemente puede pasar que un banquero tire el expediente y no quiera tratar con él, y ya está. Además, somos personas, ahora tú das, porque es como si no durmieras, le das a la persona la sensación de que estás haciendo un trato con él, y de repente te escapas y haces una especie de broma, eso no es correcto. Hay que venir de manera ordenada y decir, mira, quiero ver ahora qué puedes ofrecerme, si eres el mejor, por supuesto que estaré feliz de cerrar contigo. Simplemente integridad, hacerlo de manera respetuosa, saber que hay plazos, la familia tiene un contrato, el contrato es una fecha límite, hay que transferir los pagos, cumplir con los pagos, hipotecar lleva tiempo, no es de un día para otro, ¿de acuerdo? Entonces hay plazos que se deben respetar para no perder el cronograma. Los asesores y los clientes particulares, en su trato con los bancos, tienen un enfoque un poco diferente. El banco los trata de manera algo distinta, especialmente en épocas de mucha demanda o en lo que respecta a las tasas de interés. ¿Y qué pasa con los clientes rechazados o marcados en rojo? Dije aquí que en estos casos es imprescindible un asesor. No intenten llevar algo así solos al banco, porque si no sabemos cómo el banco ve las cosas y no se lo presentamos de la manera correcta, arruinamos al cliente. Ya no funcionará más en ese banco, y es una lástima. A veces es su última oportunidad. Bueno, esto no es algo tan interesante. Aprobaciones digitales, asesor hipotecario. ¿Qué? ¿Por qué? Y, en general, ¿de qué se trata todo esto? La idea del asesor hipotecario es que tiene mucho conocimiento profesional y puede servir de puente con ese conocimiento entre el cliente y el banco. Ahora, al banco le alegra cuando tiene enfrente a alguien que no entiende nada, porque puede venderle lo que quiera y decirle, esto te conviene, esto es inteligente, ¿ok? Por otro lado, cuando hay alguien que sí entiende lo que pasa aquí, al banco le gusta menos. Pero por otro lado, el asesor trae muchos negocios, así que al banco sí le gusta. El asesor a veces sirve de puente para las diferencias de conocimiento. En segundo lugar, entiende mejor las necesidades del cliente. Ah, dices que en 2 años más piensas vender el departamento. Ese es un dato muy importante. El banco no siempre le va a preguntar al cliente qué va a hacer con eso. ¿De acuerdo? Más aún, hay cosas que no quiero que el banco sepa. No quiero que el banco sepa que voy a devolver esa hipoteca en medio año, por ejemplo. Al banco no le va a gustar esa idea. Así que hay cosas que el asesor entiende de la operación mucho mejor de lo que el cliente cree que entiende la operación o de lo que realmente se debe contar de manera ordenada al banco. Por eso, aquí hay muchas cosas que se pueden presentar al banco de una manera más adecuada. Además, como acompañante financiero, sabemos, si sé que el cliente me cuenta, estamos en una situación difícil, no hay mejores fondos en el futuro, voy a aumentar los ingresos, se puede ajustar el pago mensual, también la composición del préstamo, de una manera más correcta. De nuevo, son cosas que el banco no... ¿Cómo presentar la solicitud de una manera más positiva y adecuada para que el banco acepte esta operación y qué bancos son más adecuados para cada tipo de operación? Por ejemplo, él dijo, yo estuve en Discount y no aprobaron nada claro. Ese no es el banco que conviene para tu operación. Si hubieras trabajado en el banco Discount, deberías haber sabido cómo manejar ahí la aprobación inicial y con eso ir al otro banco. Y entonces sí podríamos haber arreglado algo. En palabras simples, cada banco se adapta a ciertos ingresos. Hay bancos que funcionan mejor con ciertos tipos de ingresos, otros no. La declaración jurada no funciona en todos los bancos. En algunos bancos sí, en otros no. Hay que saber organizar estas cosas. El cliente no lo sabe, viene con inocencia, y a veces él mismo se perjudica. Simplemente se causa a sí mismo un rechazo o hace que el proceso sea más complicado, y eso es innecesario. Totalmente, muy cierto. Además, las sucursales son muy diferentes entre sí y también depende del nivel de interés o hambre que tenga la sucursal en ese momento, ¿no? También la relación personal que tienes con el gerente o el banquero influye mucho en esto. Si sabes cómo hablar con él y sabes cómo arreglar las cosas con él, especialmente cuando se trata de los plazos. Si hay un plazo y hay que hacer las cosas rápido, justo ahora tuve un cliente, compró una propiedad, un terreno y tenía a alguien que lo ayudaba, alguien que pensaba que era un asesor hipotecario que le estaba ayudando.
Primero, tenía 6 meses entre la firma del contrato y la fecha límite para los pagos, 6 meses, que es mucho tiempo y está muy bien. Primero, perdieron 3 meses y no hicieron nada. Después, se acordaron de tramitar la hipoteca. Empezaron a disparar con la hipoteca. Fueron al banco menos adecuado. Intentaron hacerlo en Bank Poalim. Perdieron 2 meses y vinieron un mes antes de la fecha límite. El último mes fue una locura. Incluso con la hipoteca normal, todo estaba al límite. Llegaron con solo un mes y un esquema loco que requería una tasación que solo esa toma 2 semanas, solo la tasación, porque según la norma 19, el tasador debe enviar el informe al banco. Ni te cuento lo que pasa ahí. Los ingresos eran un gran desorden, parte venía de Estados Unidos, parte eran dividendos. Un caos, una locura lo que respondió ahora. Tenía préstamos, tiene... Ahora, es una persona con mucho dinero, tiene su propio edificio en Haifa, tiene dinero de verdad. Pero todo el análisis es muy complejo y eso genera presión. Sin duda, el gerente del banco me dijo: escucha, está claro para mí que la negociación estuvo aquí, el expediente se habría quemado, habría llegado a una ruptura de contrato. Yo los presioné tanto, no les di descanso, al punto de que se llevaban los materiales a casa los viernes para trabajar en ellos el fin de semana, para volver el domingo listos para el banco, para que pudieran cerrar otro trato a tiempo. Fue una operación bajo presión. Recuerdo que estaba en el coche a las 5, 6, 7, 8 de la noche, hablando con el banquero, con el gerente, horas que no eran ni siquiera horas de trabajo. Aquí, porque tengo una relación personal, ¿qué hicieron? Fue un gran negocio, realmente fue un gran negocio. Pero no es solo eso, también soy asesor. Yo también los moví, tengo una influencia muy fuerte en los bancos, los moví y como trabajo muy duro con los intermediarios y les traigo muchos negocios, ellos también querían complacerme, querían que me fuera bien. Me dijeron: escucha, estamos aquí para ti ahora, vamos a hacer lo que sea necesario. No quemé ningún puente, aproveché algo. Les dije, como que en esa época les dije, tenía que traer después un gran regalo, tenía que traer un gran regalo, y de otra manera, él sin duda se habría metido en problemas con eso. Bien. ¿Oh? ¿Piensas eso de mí? Más. Él también es Shiloh. Él también es Silo. Él también es Silo. ¿Qué crees? Bueno, aparte de eso, ¿qué banco más hambriento? ¿La topología puesta patas arriba? Al banco le interesa cerrar casos con quien le trae muchísimos. El banco siembra semillas, lo cual es mejor. Para nosotros, lo correcto es que al sentarnos con una familia y entender sus necesidades y capacidades, construimos la hipoteca en base a eso, que es lo más adecuado. No les lancen cualquier suma, pueden arreglárselas con ella, sí, puedo arreglármelas, pero luego me afectará un 40% cuando regrese. Te entra. Pero tienen muchos más gastos, pueden vivir con eso. Un acompañante familiar puede pensar en eso. Con la familia, ¿es esto correcto para ustedes? ¿Habrá periodos en los que la cuota será la misma y sus necesidades crecerán? ¿Es adecuado para ustedes? Quizás juguemos con los pagos y los ajustemos según las diferentes etapas. Pensemos en esto, no hay miedo. Digamos, yo era pareja joven y podía devolverlo porque, por ejemplo, la esposa trabajaba, teníamos ingresos muy altos, pero hoy, con la cantidad de hijos, ya no puedo con esta situación. Entonces, está bien. Una vez escuché a un asesor de inversiones decir que el asesor hipotecario es como un arquitecto financiero. Es decir, realmente tomas algo muy amplio en esto y creo que es algo muy cierto. Bien, la asociación, lo que dices en pocas palabras, es que es un organismo que se ha propuesto normalizar o establecer regulación en el sector para que no haya improvisados y otros que hacen un trabajo deficiente. Eso aún no ha sucedido, pero esa es la idea de esta asociación. Los bancos, hubo un tiempo en que se oponían a los asesores, no querían trabajar con nosotros porque entendíamos demasiado bien lo que ellos querían que entendiéramos. También hubo historias, eso también es cierto. Pero de esto quiero hablar con ustedes ahora, así. Miren, los anexos ficticios, hay que hablar de esto porque lamentablemente esto sucede en nuestro público. A veces vienen asesores que se creen muy listos y manipulan documentos del cliente. Siempre recibía una llamada de mi banquero, de mi banquera, que me decía: escucha, Nay, esta clienta que vino está pasando todo el dinero de oro. Así era ella, era difícil y ayer también fue así. Entonces le dije: vaya, no puede ser, escucha, es una mujer mayor, no hay manera. Y escucha, me senté con el gerente, sin lugar a dudas. Le dije: escucha, entonces le dije: escucha, yo soy el freno. Entonces ella me dice: está bien, claro que no eres tú, somos dos judíos, te queremos, no eres tú, pero olvida el talón, tíralo, no nos metemos con eso. Bueno, ahora, en ese mismo momento, se quemó. Ahora, yo no sé, por supuesto no toco los documentos oficiales, no sé quién lo hizo, creo que había algún asesor involucrado que lo hizo hace un tiempo, la clienta no fue. Mientras tanto, sigo trabajando para verificar el extracto real que saqué del banco frente al que ella envió. No importa, pero los bancos están atentos. La cajera revisó el extracto bancario, algo aparentemente no le cuadró del todo, fue a hablar con el gerente y le preguntó qué pensaba, lo revisaron de manera un poco más profunda, también revisaron los recibos de sueldo y dijeron que algo aquí no está bien. Ella me dijo que el recibo estaba hecho a mano, como si ni siquiera fuera profesional, pero yo le digo: así son los bancos.
Es más difícil de descubrir, pero los bancos están más atentos. Muchas veces se dice que los bancos quieren cubrirse y que no les importa, pero no es cierto que no les importe. Ante todo, es un riesgo. Si un expediente cae en el banco, queda registrado el nombre del gerente de la sucursal. ¿Por qué cae un expediente? Ahora, cuando un expediente cae, significa que el cliente no logra pagar el dinero. Ahora, ¿por qué no logra pagar el dinero? Porque realmente esto solo se hace según la capacidad de ingresos. Esto recae sobre la sucursal. La sucursal será sometida a control. ¿Por qué sucedió esto? Ninguna sucursal quiere estar en esa posición. Si piensan que colaboró con ese expediente o también tendrá que rendir cuentas por ello, hay suficientes transacciones legítimas, no se necesita esto, créanme que hay suficientes transacciones legítimas, no se necesitan estas transacciones problemáticas, además hay un gran desprestigio. Ahora, hay innumerables soluciones, este es un ejemplo de todo tipo de personas que se involucraron con proveedores ficticios, arrestos, demandas del Estado contra la evasión, investigaciones policiales, con asesores hipotecarios, hay muchas historias. ¿Y esto qué? Sí, definitivamente, por supuesto. Definitivamente estás sacando dinero mediante fraude. Esto, en el caso de fraude, la policía investigaría, y si es así, esa es la vía de una demanda, y luego podría llegar a juicio. Ambas cosas. Aquí, en este caso específico, el acusado, Alan Shalosh, desapareció. Él es un asesor hipotecario, presten atención. El acusado número 1, un asesor hipotecario independiente. Sí, también el asesor es considerado cómplice del delito. Dos cómplices en el delito, ya en este caso que ustedes mencionaron. En resumen, realmente recomiendo no involucrarse con este asunto. No es necesario, hay suficientes soluciones, infinitas, de manera buena, correcta, lógica y legal, sin mentir, sin enseñar a nuestra lengua a mentir. No es saludable, es malo, también es una profanación del nombre de Dios. No creo en esto. No es el camino adecuado para una persona que quiere obtener una hipoteca o comprar una vivienda, hacerlo a través de mentiras y fraudes, con todo respeto. Eso no se llama engañar al Estado porque los bancos son entidades privadas, no gubernamentales. No creo que esto sea correcto. También les recomiendo a ustedes, clientes, que no se metan en este asunto. Ya tuve una familia a la que alguien llamó y me dijo, sí, él me dijo que puedes arreglarme los documentos. Pues no, no existe tal cosa como arreglar documentos. No existe. Puedo considerar ingresos que me parezcan lógicos, que no sean relevantes. Como por ejemplo, una persona que me dice, gano 10.000 shekels. Le pregunté, ¿cómo vives si devuelves, digamos, 10.000 shekels? 10.000 shekels, 10 calles. Él dice, bueno, porque también soy sofer stam de vez en cuando. Pensé que no era suficiente, algo lindo llevarle a otra persona, pero sé cómo entrenarlo. Quiero decir, puedes usarlo como un cricket o un negocio o algo así. Hay algo de qué hablar ahí, pero no... ¿De acuerdo? Está bien. Un momento para la revisión de la hipoteca, asegurarse de que estás registrado, que no hay antecedentes penales ni negativos y eso es todo. La última palabra antes de que terminemos es que este mercado es sumamente dinámico y cambiante. La hipoteca es excelente. Las reglas que les conté son absolutamente correctas y buenas, pero los datos pueden cambiar. Las empresas suben, bajan y surgen nuevas. Y también los bancos cambian su enfoque. Los bancos cambian esto. Puede ser que lo que les dije sobre hacer la refinanciación desde Prime, desde LATS, en el futuro ya no sea relevante. Todo puede cambiar. Tomen esto en cuenta. Pero tengan los conceptos, las herramientas de pensamiento. Este mundo es muy amplio. Se puede... Hay muchísimas soluciones. Mucha suerte a todos, estaré encantado de ayudarles. Quien quiera, aquí también está mi número de teléfono.